le bendiga a todos. Amén. ¿Siempre alegres? Amén. ¿Por qué causa están alegres? El Señor nos ha salvado, el Señor está con nosotros. Le damos gracias a Dios que aunque otros han pasado la eternidad en esta semana, personas prominentes, el cristiano continúa con esa esperanza gloriosa, que el día que muramos vamos a estar en la presencia del Señor por la eternidad y que nuestro trabajo tiene impacto para siempre. Le damos gracias a Dios por ello. Esta noche continuaremos con el tema del crecimiento espiritual y vamos a irnos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Cuál está usando? Sabía que su abuelito era el hermano de 80 años. Ese es el problema cuando uno habla en vivo, ya no puede editar nada, ¿no? Ahora, ¿de quién es el papá? ¿Del hermano o del...? Oh, entonces el suegro. El hermano se porta bien siempre, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ahí vamos a meditar la palabra de Dios. Y vamos a leer todos juntos, una vez más, con voz fuerte, de manera que la palabra de Dios quede grabada y penetrada en nuestros corazones. Leamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Padre, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que nos den dadas palabras de lo alto, para que podamos, Señor, retener tu palabra, escudriñarlo todo, retenerlo todo, y que asimismo, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra y también en el servicio para tu obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, te pedimos que tu palabra sea propicia a la necesidad individual de cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Crecimiento espiritual. Nuestro segundo mensaje sobre esta serie. La palabra del Señor nos dice que hay algunos componentes importantes que tenemos que tomar en consideración a efecto de que el crecimiento pueda ser efectivo en cada una de nuestras vidas. Una de ellas dice que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. No es posible crecer espiritualmente con estos obstáculos en nuestra vida espiritual. Muchas veces, aunque conocemos a Cristo como Salvador personal, a veces hacemos uso del engaño y la mentira aún en nuestra vida como cristianos. No comunicamos la verdad a las personas con las que nos relacionamos. A veces tenemos cierto grado de malicia, decimos cosas que no debemos de otras personas. Un chisme es una verdad, pero es una verdad que tiene la intención de difamar a otra persona y de afectar su reputación y su testimonio para con otros. Debemos de desechar, dice, la hipocresía y también la envidia. En algunos momentos dentro de la iglesia puede darse la envidia. Particularmente cuando personas que han estado en la iglesia por muchos años nunca se levantan de su banca, nunca participan en la obra del Señor. De pronto llega alguien nuevo que recibe a Cristo y muy prontamente se involucra en las cosas del Señor y rápidamente viene a ser un líder visible y prominente dentro de la iglesia, porque desde que llegó se involucró, quiere servir al Señor. Y a veces esto causa envidia a algunas personas. Bueno, yo pienso que no nos impide absolutamente nada para desarrollar todo el potencial que tenemos para crecer espiritualmente y a la misma vez servir al Señor. Con la diferencia que para servir al Señor necesitamos tiempo, necesitamos dedicación, determinación, necesitamos comprometernos, necesitamos ser puntuales y necesitamos estar dispuestos a pagar el precio que significa realmente nuestro crecimiento espiritual y nuestro servicio para el Señor. El siguiente texto dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para la salvación. Si nosotros recibimos un alimento inadecuado, nuestro crecimiento será inapropiado. No creceremos correctamente
como Dios espera que nosotros podamos crecer. Dice, y aquí está el desafío: desead todo esto, removed todos los obstáculos, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo y verdaderamente nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Déjeme decirle que no todas las personas que vienen a la iglesia verdaderamente vienen en busca del Señor. En el grupo de los 12, el círculo más íntimo de Jesucristo, Satanás logró infiltrar a una persona que realmente era contrario a Jesús, tenía una mentalidad de traidor, y en su momento oportuno, ¿qué fue lo que hizo? Traicionó a Jesús y lo vendió. ¿Por cuánto dinero? ¿Y cuál fue la señal de que él había identificado a la persona correcta? Imagínense qué interesante. Los romanos venían a arrestar a una persona que ni siquiera sabía cómo se miraba. Tuvieron que usar a un informante que les indicara específicamente quién era realmente Jesús. Y Judas lo identificó con un beso en la mejilla. Por otro lado, la palabra del Señor nos enseña que si realmente hemos gustado la benignidad del Señor, tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando venimos a la casa del Señor a adorar al Señor, de acuerdo a la Biblia, hay personas que no vienen a adorar a Dios, a la iglesia. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel, en los primeros capítulos, que en una ocasión 25 ancianos de la nación de Israel estaban dentro del templo, con sus espaldas hacia el templo, el santuario principal del templo, con sus rostros en dirección del sol, y estaban adorando al sol dentro de la casa del Señor. Entonces, no todo el mundo viene a adorar al Señor. No todas las personas que vienen a la iglesia verdaderamente son nacidos de nuevo. La Biblia dice que dentro de la iglesia hay dos grupos de personas. ¿Cuáles son esos dos grupos? Trigo y cizaña. Pónganse de pie todos los trigos. Bueno, me digan que por la cizaña. No. Puro trigo, pónganse de pie. Y algunos que no son ni chicha ni limonada, ¿verdad? Ni trigo ni cizaña. Miren cuánto no trigo está sentado. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están seguros que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Amén. Bueno, pueden tomar asiento, yo me visité. Cuando Jesús venga para enjuiciar a las naciones, dice la palabra del Señor que el Señor tomará el trigo que representa a los cristianos y pondrá el trigo en sus graneros, que es el cielo, y la cizaña la colocará en el fuego que nunca se apaga. Conozco algunas personas que asisten a Free Chapel, entre ellos el manager de una de las tiendas aquí en la ciudad de Gainesville. Y yo le preguntaba a esta persona que si él realmente conocía a Jesucristo como Salvador personal. Me dijo, mi esposa es bautista, es maestra de escuela dominical por los pasados 15 años, pero yo soy católico y continúo siendo católico. Sin embargo, asiste a una iglesia que supuestamente se predica el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que una persona, esta mañana predicando, preguntaba a algunas personas que si sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, estaban en camino a la condenación eterna. Y dije, ¿cuántos de ustedes sus nombres no están inscritos en el libro de la vida? 3 personas se pusieron de pie y me dijeron, nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida. Entonces digo, wow, mira, aquí tenemos 3 personas que no están su nombre inscrito en el libro de la vida y tenemos que compartirles de la palabra del Señor. Mañana me voy a reunir con uno de ellos para plantear el plan de salvación. Entonces muchas veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor. Debemos de asegurarnos que si verdaderamente estamos creciendo espiritualmente, no haya una sola persona en nuestro medio y bajo nuestra jurisdicción que esté sin conocer el plan de salvación y conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Porque algunas veces podríamos estar ganando a otros para Cristo en otros lugares y teniendo personas dentro de la iglesia que todavía no han confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Algunas personas me preguntan, ¿puedo ser cristiano
sin unirme a una iglesia? ¿Qué responderían ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que no? Digan no. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Es posible unirse a una iglesia sin ser cristiano? Sí. O puedo ser cristiano sin unirme a la iglesia. Bueno, el problema de eso es que eso, aunque es posible, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Eso sería como ser un estudiante que no asiste a la escuela, un soldado que no se une al ejército, un ciudadano que no paga impuestos ni vota, o un vendedor que no tiene clientes, o un comerciante en una isla desierta, o un escritor sin lectores, un padre sin familia, un jugador sin equipo, una abeja sin colmena. No es posible ser cristiano de esa manera. Tenemos que unirnos a la iglesia, tenemos que ser parte de la iglesia, si es que realmente hemos gustado la benignidad del Señor, si es que realmente hemos nacido de nuevo. En primer lugar, dentro de nuestro crecimiento espiritual, tenemos que entender que un día le tenemos que dar cuenta a Dios. No podemos vivir como querramos, le vamos a dar cuenta al Señor en su momento oportuno. Vayamos a Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos todos juntos. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Una vez más. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En otras palabras, debemos de tener la precaución, el cuidado y la atención de saber cuál es el estado de nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el estado de la vida espiritual de la iglesia? Una de las preguntas que podríamos formular en esta hora es: ¿cuántas veces durante la semana estudias tu Biblia? No que si la lees, que si la estudias. Hay una diferencia entre leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. En la lectura podemos leer un montón de cosas que no logremos entender, pero en el estudio, en el escudriñar la palabra del Señor, vamos a investigar, vamos a analizar, vamos a comparar y vamos a llegar a una conclusión. Vamos a buscar significados de palabras inclusive, y realmente de esa manera estaremos estudiando e investigando la palabra del Señor. Debemos de saber cuál es el estado de nuestra vida espiritual. Oramos individualmente, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el vehículo, cuando nos estamos bañando, cuando estamos acostados, cuando estamos comiendo o cuando estamos con la familia. ¿Dedicamos tiempo para orar? ¿Dedicamos tiempo a memorizar la palabra de Dios? Si algún día, por alguna razón, la Biblia fuera quitada de nuestras manos, ¿qué tanta palabra de Dios nosotros hemos memorizado? Yo observo a veces personas en las iglesias que tienen años de estar yendo a la iglesia y tienen dificultades para encontrar libros de la Biblia. Y van desde Génesis hasta Apocalipsis, no lo encuentran y regresan para atrás y vuelven para adelante y ahí están luchando para encontrar un libro de la Escritura. 20 años, 30 años después en la vida cristiana. Por eso es importante que nosotros nos ejerzamos en el estudio de la palabra del Señor, en escudriñar la palabra del Señor, en leer la palabra de Dios, para que estemos familiarizados dónde están los libros de la Biblia. Vamos a ir a un texto bíblico, Primera de Macabeos 3:2. Ya iban algunos, ya iban por el centro de la Biblia, por Salmos, a ver si eran vecinos del libro de los Salmos. Entonces necesitamos conocer el estado de nuestra vida espiritual y mirar con cuidado por el rebaño del Señor. Los que somos líderes de la iglesia estamos en la responsabilidad de velar por el cuidado espiritual de las personas que están en nuestro alrededor. Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. ¿Ok? No, Romanos 14, 12.
No, 14:2. Romanos 14:2. Ok, veamos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. El señor Hugo Chávez hizo varias cosas erróneas en su vida. Entre ellas, maldecir desde lo profundo de sus entrañas a la nación de Israel. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, Dios le dijo a Abraham: el que te bendijere, le bendeciré, y el que te maldijere, le maldeciré. Y dijo: maldito pueblo de Israel. Lo maldigo, dice, desde lo profundo de mis entrañas. ¿Y dónde tuvo su cáncer? Exactamente en ese lugar. 2 años después de haber maldecido al pueblo de Israel, el hombre está muerto. 58 años de edad, su reinado duró solamente 12 años. Hizo alarde en toda América Latina y en muchos países del mundo, como el Medio Oriente, y sus días llegaron a su fin. Miré una foto, probablemente no era la foto real de él en un ataúd, porque en internet se pueden hacer muchísimas cosas, pero observaba el parecido que tenía el cadáver que estaba ahí y dije: esa boca no volverá a pronunciar una sola palabra contra otras personas. En el podio de las Naciones Unidas, en territorio norteamericano, se refirió al presidente de los Estados Unidos como el diablo y dijo: aquí huele a azufre, porque aquí estuvo el diablo el día anterior. O sea, era un hombre que no respetaba absolutamente a nadie y se burló de Jesucristo y le llamó a Jesús mentiroso. En uno de los videos está un Cristo con una cruz ensangrentado y le pide a ese Cristo con un crucifijo en la mano besándolo: dame todas tus cruces y todas tus espinas para cargarlas, pero no me quites la vida. Y después dicen que el reino de los cielos va a venir en el futuro. Y dijo: esa es una mentira, porque el reino de los cielos ya llegó aquí, está entre los pobres y entre la revolución bolivariana. Jesús ha prometido que su reino va a venir, amados. El reino de los cielos ha llegado primeramente invisiblemente a nuestro corazón por medio del Evangelio de Jesucristo. Cristo ya reina en nuestros corazones de manera invisible al mundo. Ahora viene el reinado de Cristo milenial por espacio de 1000 años, donde Cristo reinará desde la ciudad de Jerusalén por espacio de 1000 años, y el diablo será encerrado en el pozo del abismo por esta misma cantidad de años. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, y en la tierra, así también como el cielo. El reino, tenemos que orar por la venida del reino. Él llamó mentiroso a Jesucristo. La Biblia dice que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí. ¿Usted cree que las palabras no tienen efecto? Absolutamente. Dios no es sordo. Y 12 años después de su reinado ha terminado, y 2 años después de haber pronunciado maldición sobre la nación de Israel, Dios lo anunció. En Zacarías capítulo 2, verso 8, dice la palabra del Señor: que el que toca a Israel es como que toca a la niña del ojo de Dios, y que Israel es el cetro en las manos de Dios. Él es rey. ¿Cuántas horas al día piensa Dios en la nación de Israel? 24 horas al día, si el cetro está en su mano, y la nación de Israel es el cetro en las manos de Dios. Tenemos que orar por Jerusalén. Salmo 122, 6 dice la palabra de Dios: orar por la paz de Jerusalén, y sean prosperados ¿quiénes? Los que te aman. David dijo: que pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si no considerara a Jerusalén como asunto preferente en mi corazón. Más de 800 textos de la Biblia declaran a Jerusalén la capital de Israel y la ciudad santa de Dios. El presidente de los Estados Unidos va, no sé si en estos días exactamente, ya está en camino hacia Israel. Primera visita desde que iba a ser presidente. Ha ido por todos lados, menos a Israel. Esta vez va a Israel para presionar a Israel a ceder territorio para los palestinos y para el establecimiento de una nación palestina dentro del Estado de Israel. La Biblia dice, Joel capítulo 3, verso 2, que Dios enjuiciará a todas las naciones que han dispersado a todos los israelitas por el mundo y han dividido su tierra. Entonces nosotros estamos a punto de entrar en juicio.
si nosotros llegamos a empujar a Israel con esa propuesta de paz en contra de la palabra del Señor? Y la otra cosa extraordinaria que descubrí recientemente es que toda persona nacida en Israel de padres americanos, su pasaporte no dice que nació en Israel, sino en Jerusalén, dando a entender que los Estados Unidos no reconoce la nación de Israel como tal. Entonces algunos judíos reclamaron al Departamento de Estado diciendo: ¿por qué no le pusieron Israel? Digo, es que por razones apropiadas le hemos puesto Jerusalén. Jerusalén es la capital. En el caso mío, yo nací en Nicaragua. Nací en la ciudad de Managua, que es la capital, pero el pasaporte dice nacido en Nicaragua. Managua, Nicaragua. La palabra Nicaragua está en el pasaporte. Entonces debería ser nacido en Jerusalén, Israel, Israel, que es la nación. Bueno, los pasaportes de esas personas no dice la palabra Israel. Que el Señor nos guarde, hermanos. Porque si nosotros empujamos a Israel en una dirección equivocada, el juicio del Señor no se hará esperar sobre esta nación. Entonces debemos de orar por la nación de Israel. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, dará cuenta a Dios de sí. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dado que vamos a dar cuenta al Señor, el versículo nos dice, leamos todos: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. ¿Por qué? Porque hay un día en que habremos de dar cuentas a Dios. La Biblia dice que en el futuro, en el día del juicio final, dice el escritor del libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este pasaje nos da a entender que no hay persona que sea demasiado grande que no pueda ser procesada en este juicio, ni persona que sea demasiado insignificante que sea excluida del juicio final. Todos daremos cuenta a Dios de sí. Las personas que han proclamado que Dios no existe y han sido ateos, entre comillas, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. En Salmos capítulo 2 dice la palabra de Dios, que Dios desde los cielos mira y se ríe de las personas que dicen, no hay Dios. Porque Dios está sentado en su trono. El promotor de esa idea, ¿quién es? Satanás. ¿Quién mejor que Satanás, como un ángel de luz, sabe de la existencia de nuestro Señor Jesucristo? Él estuvo en el cielo. Él cuidaba el trono. Era querubín protector. Se paseaba en medio de las tierras del fuego en el monte santo de Dios. Fue lleno de sabiduría, de hermosura y ¿de qué más? De belleza, hermosura y perfección. Pero llegó a caer por causa de su pecado, donde él pensó sustituir a Dios de su lugar, sentar su trono a la orilla del trono de Dios. Y déjeme decirle, Dios no admite competencias. Es más, la Biblia dice que el Señor habita en luz inaccesible, donde ninguno de los hombres ha visto a Dios ni nunca le verá. Es por esta razón que Dios tomó forma de hombre en la persona de Jesucristo para podernos mostrar al Padre. Dice la Biblia que Jesús es el resplandor, la imagen, la esencia misma de ese Dios invisible. Dios es espíritu. Cuando Moisés le dijo al Señor que le mostrara su rostro, Dios le dijo, no hay hombre que me vea y no muera. Métete en la hendidura de la peña mientras pongo mi mano y paso, para que pueda ver mi espalda, pero no puede ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y no muera. Nosotros veremos por el resto de la eternidad a Jesucristo como la imagen misma del Dios invisible, porque Dios en espíritu no lo podremos ver absolutamente nunca. Juan 1:18 dice que a Dios nunca nadie le ha visto jamás. El que rechaza a Jesucristo, el que niega su existencia, el que dice que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado, como el caso de los testigos de Jehová, estas personas se van a llevar una tremenda sorpresa.
por haber enseñado cosas contrarias a la palabra de Jesucristo. La Biblia dice y declara en cientos de pasajes bíblicos que Jesucristo es Dios. En el capítulo 7 del libro de Isaías, verso 14, dice la palabra del Señor: he aquí la Virgen, he aquí la señal, la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En Mateo capítulo 1, verso 23 dice la palabra del Señor, repite la profecía y define la definición del término Emanuel, que significa Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Segunda de Timoteo 3:16. Primera de Juan 4, 1, 2 y 3 dice la Biblia que el que niega que Jesucristo es Dios manifestado en carne tiene el espíritu del anticristo.